Audio Jungle. Y le puse la apendicectomía y sus controversias como para debatir algunos temas que se van a ir tocando pues, a la progresión de la charla. Entonces, bueno, inicialmente como un repaso breve de la anatomía, pues tenemos que la apéndice cecal, digamos que puede estar o se puede encontrar en diferentes posiciones, en las cuales las vemos aquí en la imagen de la izquierda, donde tenemos que pues hay múltiples posiciones para la ubicación del apéndice, sea preileal, posileal, pélvica, subcecal y retrocecal. Digamos que la mayoría, según lo que en algunos artículos describen, en algunos libros, en algunos describen que la mayoría del apéndice son retrocecales, pero no son retrocecales subserosas ni retroperitoneales. Y en el repaso de la anatomía, pues tenemos acá digamos que la importancia de ubicar el mesoapéndice con la arteria apendicular que va a ser rama de la rama ileal de la arteria iliocólica. Digamos que otro de los importantes aspectos de la anatomía que podemos ver en esta imagen va a ser el ligamento de Treves, que pues es un ligamento que se ubica entre el ciego y el ilion terminal, y que en ocasiones vamos a tener que disecar cuando tengamos la necesidad de liberar el ciego del ilion terminal. Es importante conocer que el ciego tiene diferentes maneras de fijación a la parte peritoneal, porque en los repliegues posteriores se ha encontrado que hay diferentes como maneras de fijación. Entonces digamos que cuando uno se encuentra un ciego libre, sobre todo en la imagen de la derecha, pues el repliegue peritoneal deja que uno fácilmente pueda manipular el ciego y pueda extraer más fácil el apéndice, pero cuando tenemos ciegos donde los repliegues están más adheridos, son ciegos que nos van a ocasionar un poco más de dificultad en la técnica quirúrgica en caso de que no sea fácil la extracción del apéndice y tengamos que movilizar el ciego para poder hacer la apendicectomía. Dentro de la apendicectomía abierta, pues conocemos diferentes incisiones o maneras de abordaje quirúrgico. Digamos que para nosotros las más conocidas son la incisión de McBurney, que es esta incisión oblicua, y la que más utilizamos es la incisión de Rocky Davis, ¿sí? Digamos que como escuela nosotros utilizamos incisión de Rocky Davis y en el mundo se considera que en este momento es una de las incisiones más utilizadas, porque da una más fácil acceso, y en caso de que requerir ampliar la incisión por estas extensiones, sea por la de Rutherford o sea por la de Fowler, se puede extender mucho más fácil que la incisión oblicua de McBurney. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, muchas escuelas todavía siguen utilizando la incisión de McBurney para hacer la apendicectomía abierta. Otras incisiones que encontramos que son menos utilizadas, hay una que llaman McBurney modificado, que también se llama incisión de Lance, y la otra que es muy poco, digamos, no conocida, sino poco utilizada y que uno poco la encuentra en los artículos cuando describen apendicectomía, es esta incisión vertical de la figura derecha, que sería la incisión de Jalaguier, pero se utiliza poco para el manejo de los pacientes pues, con apendicitis. Ya en la disección, digamos que por planos, pues nosotros vamos a hacer la incisión en el punto de McBurney, sea para la incisión de McBurney o para la incisión de Rocky Davis. Digamos que en esta, que es una incisión de McBurney, pues uno hace la incisión sobre el oblicuo o sobre la fascia del oblicuo externo, la aponeurosis, y va a entrar a ubicar el oblicuo interno.
Sin embargo, la incisión de McBurney o la técnica de McBurney lo que hace es dividir o disecar el músculo oblicuo interno para poder acceder después al peritoneo, donde se va a acceder a la cavidad. Por la técnica de Rocky Davis, la diferencia es que buscamos la parte lateral del músculo recto abdominal en su unión con el oblicuo interno para no hacer una divulsión del músculo oblicuo interno, y ubicamos el peritoneo a través de este pliegue que se da entre la unión del recto abdominal y el oblicuo interno, ¿sí? Y accedemos al peritoneo. Digamos que la técnica es utilizar dos pinzas para pinzar el peritoneo, siempre verificar que no se encuentre un asa adherida debajo del peritoneo antes de incidirlo, y después proceder al corte con la tijera para poder acceder a la cavidad peritoneal, donde pues vamos a ir a buscar el apéndice secal. Entonces lo que buscamos mediante la incisión es hacer la exposición del apéndice secal, que nos quede fácil hacer la disección, por ejemplo, como se muestra en esta imagen, que tenemos la exposición del apéndice secal y el ciego, para inicialmente hacer un control del mesoapéndice, donde va a estar ubicada la arteria apendicular. Entonces siempre tratamos de hacer un control lo más proximal posible a la base apendicular, y si no es posible, pues vamos a ir haciendo diferentes controles con ligadura para asegurarnos de que la arteria apendicular quede ligada y no vamos a tener un sangrado posterior a esto. Entonces se hace el control a ligadura de la arteria apendicular hacia la base. Después de ya tener controlado el mesoapéndice, pues ya vamos a proceder a hacer el control de la base apendicular o el control del apéndice. Entonces vamos a hacer el control de la base. Generalmente en la cirugía abierta la mayoría de los controles se hace con ligadura simple. Se puede poner una doble ligadura simple, aunque los estudios han mostrado que no hay evidencia de que escoger ligadura simple o doble muestre mayor complicaciones una frente a la otra. Realmente escogemos suturas no absorbibles o suturas de absorción lenta para la ligadura del muñón apendicular, y después se va a realizar el corte entre las dos ligaduras para que nos quede el muñón, y se cauteriza el muñón con el electrobisturí o con energía. Esto se ha visto que reduce la incidencia de mucoceles en la evolución posterior de los pacientes. De la apendicectomía laparoscópica, digamos que vamos a encontrar que hay como dos maneras, como lo más común para la ubicación de los trocars. Generalmente siempre se ubica un trocar, sea umbilical o una incisión infraumbilical, que puede ser de 10 a 12 milímetros para la cámara, un trocar suprapúbico, que en estas referencias casi siempre y en la literatura utilizan trócares de 12 milímetros porque es por el cual van a utilizar las endograpadoras, y un trocar que puede ser en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Que puede ser de 5 milímetros, o puede ser en la fosa ilíaca izquierda, que también puede ser de 5 milímetros. Si el control del muñón que vamos a hacer no va a ser por grapadora, pues uno podría reemplazar el trocar suprapúbico por un trocar de 5 milímetros. Hay incluso otra literatura que describe que el trocar lateral derecho puede ser ubicado de manera subcostal, y que igual se tendría una adecuada triangulación de las pinzas. Entonces, la disección y el control del mesoapéndice por la laparoscopia, pues se hace con pinzas. Generalmente puede ser con un instrumento disector, o se puede hacer un control directo con energía, sea con monopolar, bipolar o con ultrasónico, ¿sí? Entonces, después de que se hace el control
después de que se hace el control y la disección proximal hacia la base del mesoapéndice, pues se puede hacer la ligadura de la arteria con energía o, como vemos acá en la imagen, con una grapadora vascular, ¿sí? Sin embargo, aquí en las otras imágenes vemos que el control del mesoapéndice se puede hacer con clips o ligando la arteria pendicular, y se puede hacer también con energía. Y después, cuando ya se tenga un control adecuado y una disección adecuada, donde está la arteria apendicular, hacer la ligadura y el corte para terminar de liberar el apéndice secal, que es el que vamos a proceder a realizar la ligadura, ¿sí? Ya en cuanto al control del apéndice secal, entonces vemos que también hay diferentes formas de hacer el control. En esta primera imagen es muy utilizado en el mundo y se encuentra mucho en la literatura, que el control de la base apendicular se hace con endograpadoras. Entonces tenemos esa opción. Otras opciones que ahorita más adelante vamos a ver con un poquito más de profundidad, es el endoloop para hacer el control de la base, hacer un nudo intracorpóreo y simplemente hacer el nudo intracorpóreo y donde para asegurar el muñón apendicular y haber asegurado la otra porción con un clip. Sí, digamos, diferentes formas de manejar la disección y el control del apéndice para dejar el muñón apendicular. La extracción del apéndice secal, en la mayoría de la literatura refieren que uno debería utilizar bolsas extractoras para evitar la contaminación tanto del instrumental como del puerto de laparoscopia por el cual se va a extraer el apéndice secal. Sin embargo, como vemos aquí en la imagen de la derecha, se puede extraer sea por el umbilical, que en la mayoría se utiliza, o por el suprapúbico, si tiene un trocar también de 10 a 12 milímetros, sin necesidad de bolsa extractora, pero se sugiere que sea en bolsa para disminuir el riesgo de infección de sitio operatorio. Entonces, de aquí en adelante, la idea es como comentar algunas preguntas importantes respecto a la apendicectomía, tanto abierta como laparoscópica. Entonces, la primera pregunta es si la apendicectomía laparoscópica es el gold estándar. Entonces, se ha encontrado que comparando las técnicas de apendicectomía laparoscópica versus apendicectomía convencional o abierta, la laparoscopia que brinda en los estudios, digamos que un poquito más viejos, como en este caso, por ejemplo, en este metaanálisis del 2010, mostraban que la laparoscopia daba mayor tiempo operatorio, pero sí mostraba evidencia en menor estancia hospitalaria, el retorno temprano a las actividades, menor dolor posoperatorio. Las tasas de conversión generalmente siempre se han manejado por debajo del 10% y siempre es menor la infección de sitio operatorio en la laparoscopia, frente a la cirugía abierta, donde no encontraron diferencias en el hilio posoperatorio, pero un factor que siempre han discutido es que en la cirugía abierta siempre esta complicación de abscesos intraabdominales es menor que en la cirugía laparoscópica. No encontraron diferencias en el sangrado intraoperatorio, ¿sí? En este metaanálisis de Cochrane, o en esta revisión sistemática de Cochrane, también encontraron que era menor el dolor, menor la infección de sitio operatorio, siguen siendo mayor los abscesos intraabdominales en la laparoscopia y es muy buena también, menor la estancia hospitalaria y el retorno a actividades más temprano de los pacientes de la laparoscopia frente a la abierta. Y lo que en algunos estudios llaman una incisión mínima o una mini incisión abierta, pero ellos se refieren a mini incisión a pacientes en que se les realiza una herida de 3 centímetros o menos, que es generalmente la herida que nosotros utilizamos. En este estudio que encontraron que la laparoscopia en la escala visual análoga del dolor a la 1, a las 6 y a las 12 horas en el posoperatorio, el paciente presentaba menos dolor y la cantidad de analgésicos que requería era mucho menor en la laparoscopia que en cirugía abierta, comparando esta técnica como de incisión mínima. Frente a cuál es el método ideal para el cierre del muñón apendicular en cirugía laparoscópica. Digamos que tenemos varios tipos para cerrar el muñón o el manejo del muñón apendicular.
Uno de ellos es el endoloop. Digamos que las ventajas del endoloop es que es muy frecuentemente usado, tiene una menor reacción, reacción inflamatoria del tejido y que como generalmente tiene un diámetro ancho, se puede utilizar en bases de diferente diámetro. ¿Sí? No tendría tanto problema en su apertura ni en la utilización en bases de diferente diámetro. ¿Qué desventajas se podrían encontrar? Que una vez que el endoloop se baja y se cierra el nudo, no es posible remover, o sea que ya después de que yo lo asegure no se puede remover, tocaría cortarlo para tener que utilizar otro, y que han encontrado que la curva de entrenamiento para el uso de endoloops es mucho mayor y necesita más experiencia para la utilización de esta técnica. Digamos que lo que describen en la literatura es que hacer nudos extracorpóreos de manera manual, como los que están aquí en esta imagen, como el de Roden, ha demostrado que también tienen, son seguros y que definitivamente respecto al costo del endoloop son mucho menores. Los clips de titanio no son ampliamente utilizados para el manejo o el control del muñón apendicular, sin embargo hay estudios que muestran que son seguros. La importancia está en que el material o el titanio es biocompatible, tienen un menor costo que los endoloops, tienen una fuerza constante de cierre y son altamente disponibles, que son los mismos que utilizamos pues, en la cirugía laparoscópica para otras, como en la colecistectomía o en el control vascular de otras estructuras. ¿Qué desventaja tenemos? Que están un poco más restringidos en el tamaño y que en los tamaños que varían, pues necesito un aplicador diferente para cada tamaño que me tocaría cambiar o tener presente de que si necesito un tamaño mayor, pues necesito un aplicador diferente. Y se han encontrado dudas en si el no tener soporte circunferencial de estos clips de titanio, pues deja la duda de que puedan tener un deslizamiento. Sin embargo, hay unos que tienen unas muescas que no permiten este deslizamiento. Entonces ha quedado la duda entre la seguridad de los clips de titanio o no. Sin embargo, hay estudios que muestran que son seguros y se pueden usar. Las endograpadoras, digamos que son ampliamente usadas, son biocompatibles, la técnica para usar es fácil, necesita una curva de aprendizaje menor que las otras técnicas, se puede utilizar en cualquier tamaño de base apendicular y digamos que como la indicación más grande de las grapadoras es cuando tenemos un compromiso sobre todo inflamatorio importante de la base, ¿sí? Porque de pronto nos va a quedar dudas con la utilización de otro método. ¿Qué desventajas se podrían encontrar? Que después de aplicar la grapa, pues no se puede remover. Se ha encontrado que es de menor tiempo quirúrgico. Digamos que si yo termino aplicando la grapa de manera inadecuada, puedo comprometer el ciego, ¿sí? O puedo comprometer la válvula iliocecal, son de mayor costo y pues tenemos que tener en cuenta que en algunas partes son de menor disponibilidad. Los nudos intracorpóreos son seguros, son de bajo costo, sin embargo, pues necesitan una técnica de quirúrgica mayor, más experiencia. Aumenta un poco el tiempo operatorio porque al dificultar la técnica nos vamos a demorar un poco más realizando el nudo intracorpóreo y en algunas partes describen si al no tener un adecuado como manera de censar la presión que se está ejerciendo por la paroscopia, queda la duda de la seguridad del nudo. Sin embargo, han demostrado que son seguros. Otro tipo de técnicas son los hemolocks, ¿sí? Que digamos que es fácil de usar, es seguro, costo efectivo, son de bajo costo y el polímero es un polímero no absorbible, inerte, o sea, con poca reacción inflamatoria, radiolúcido. Que han encontrado en algunos estudios que frente al endoloop tiene menor tasa de abscesos intraabdominales, ¿sí? Desventajas, es difícil de remover después de que se ajusta, pero en artículos describen que uno puede remover el hemolock y que también, como vemos aquí a la derecha,
hay tamaños diferentes, entre 3 a 10 milímetros, 5 a 13 y 7 a 16 milímetros para el extra largo, y cada tamaño tiene un aplicador diferente. Entonces tenemos que ser conscientes de que si vamos a utilizar pues diferentes tamaños o necesidad del más grande, pues vamos a necesitar que tengan el aplicador disponible, ¿sí? Entonces, comparando las diferentes técnicas de manejo del muñón apendicular, ¿qué se ha encontrado? Que los Hem-o-lok tienen menor tasa de abscesos intraabdominales frente a los endoloops. En un estudio encontraron 1% versus 4%, y se han encontrado que a la facilidad de manejar uno se demora menos tiempo utilizando los Hem-o-loks, ¿sí? Frente a los clips y la ligadura convencional con nudo intracorpóreo, realmente no han encontrado ninguna diferencia significativa en las complicaciones. No se encontró inferioridad en ninguno otro, pero los clips sí demostraron menor tiempo operatorio al ser de fácil uso. Y el nudo intracorpóreo con invaginación versus endoloops en el cierre del muñón apendicular, realmente entre las dos técnicas no he encontrado ninguna diferencia significativa, sí menor tiempo operatorio en el endoloop, y realmente no he encontrado una inferioridad del nudo intracorpóreo y es mucho más costo efectivo. Este es un estudio interesante donde se dieron a la tarea de medir la base apendicular y tratar de sacar un promedio de la base apendicular. Entonces encontraron que en las apéndices edematosas o flemonosas, la base apendicular en promedio medía más o menos 10 milímetros, y que en las perforadas y en las gangrenadas medía aproximadamente 12 milímetros. Sin embargo, en algunas llegaron a encontrar que las mayores midieron hasta 23 milímetros. Entonces, ¿qué querían buscar en este estudio? ¿Cuál era de los métodos que se encuentran para el control del muñón apendicular? ¿Cuál era como de más fácil uso y que nos fuera útil de acuerdo a los tamaños de la base apendicular? Y terminan concluyendo que el Hem-o-lok, sobre todo el XL, que es el de mayor tamaño, se ajusta a cualquier medida de base apendicular. Sin embargo, pues en las de mayor tamaño, hasta 23 milímetros, no alcanza el Hem-o-lok, pero digamos que para la mayoría sí, y que por su costo-efectividad y facilidad de uso sería una estrategia como para tener en cuenta. Sin embargo, pues la grapadora sigue siendo una de las técnicas con más seguridad, ¿sí? Pero vemos la diferencia grande entre el precio del Hem-o-lok y el precio de utilizar una grapadora. Frente a la reacción inflamatoria que causan los diferentes métodos de cierre, digamos que acá hicieron un estudio en ratas donde miraron los clips de titanio, los Hem-o-loks, para comparar la reacción inflamatoria. Revisaron a los 14 y a los 28 días, sacrificaron las ratas para mirar la reacción inflamatoria que tenía, y sí encontraron que el endoloop tenía mucho más reacción inflamatoria. Después seguía el Hem-o-lok y después seguía las grapadoras, con las que tienen menor reacción inflamatoria. Sin embargo, también consideraron que pues la mayor costo efectividad está en el Hem-o-lok como una de las opciones pues a utilizar. Y en esta revisión sistemática de Cochrane, donde compararon las grapadoras, la ligadura simple y los clips, realmente no encontraron ninguna diferencia en las complicaciones. Sí, que la grapadora tiene un menor tiempo quirúrgico al ser de fácil uso. Respecto a los costos, definitivamente a nivel mundial, tanto por ejemplo en este estudio que es de la India como en otros estudios a nivel del mundo, se encuentra pues de que los clips poliméricos o Hem-o-lok son mucho más costo efectivos que los demás y tienen buena evidencia para el manejo del muñón apendicular. Otra pregunta que me surgió fue si uno podría manejar el muñón solo con dispositivos de sellado. Entonces hay estudios que han mostrado que se puede utilizar sin ninguna otra adyuvante los dispositivos de sellados para el cierre del muñón. Y este estudio mostraba, aunque es un estudio de pocos pacientes, apenas 47, que la coagulación bipolar entre 3 a 5 milímetros del ciego era segura. Realmente solo tuvieron 3 complicaciones y una fue por adherencias y 2 pacientes que tuvieron infección de sitio operatorio, pero no tuvieron insuficiencia del muñón apendicular
respecto al sellado, ¿sí? En estos otros estudios encontraron que el bipolar, sin embargo, era seguro, pero en este estudio, al sellado con el bipolar le añadieron una ligadura simple con Bicril, versus la ligadura doble con poliglactina, ¿sí? Pero sin embargo consideran que esa adición más el dispositivo de sellado era seguro. En este otro estudio donde solo compararon bipolar frente a dispositivo ultrasónico armónico, lo que hicieron fue que ya después de extraer la pieza quirúrgica que había sido sellado, unos con armónico y otros con el LigaSure, la sometieron a una presión que lograra comparar la presión del ciego de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, y que encontraron que al someter ese apéndice a esta presión, los dispositivos armónicos, lo que se ha sellado con armónico, no era capaz de superar los 80 milímetros de mercurio, por lo cual consideraron que el armónico no era seguro para utilizarlo en el sellado del muñón. Sin embargo, otro estudio donde donde utilizan el armónico versus la técnica de Endoloop, que es una de las más usadas, y utilizan, digamos, esta técnica stepwise, que es como hacer un sellado del muñón paso a paso. No encontraron diferencias ni en las complicaciones, ni en hilio, ni en infección de sitio operatorio, y lo consideran como seguro, pero definitivamente la evidencia respecto a los dispositivos de sellados todavía es baja. ¿Qué indicaciones podríamos considerar frente a la apendicectomía laparoscópica? O sea, para orientarnos de si el paciente pudiera necesitar una apendicectomía por laparoscopia. Entonces, digamos que se ha encontrado que los pacientes mayores, sobre todo mayores de 65 años, en la cirugía laparoscópica les va mejor, sobre todo que les tiene menos morbilidad posoperatoria en general, tienen menor estancia hospitalaria, menor infección de sitio operatorio, menores complicaciones, y se han encontrado en estos pacientes que tienen menor mortalidad. ¿Y por qué es importante mirar a estos pacientes mayores? Porque ha aumentado, digamos, los pacientes que se llevan a cirugía laparoscópica de mayores de 65 años, y en algunos estudios, porque no es todos los estudios, han encontrado que la tasa de perforación en los pacientes mayores es hasta el doble de pacientes menores de 65 años. Frente al paciente obeso, sí se ha encontrado importante que la reducción de la morbilidad puede ser hasta de un 57%, menor infección de sitio operatorio, y esto es importante porque la accesibilidad en el paciente obeso mediante una técnica abierta no es fácil debido a la capa de grasa que va a tener, ¿sí? Pero este mayor riesgo de infección de órgano-espacio es lo que se ha encontrado pues, en muchos estudios donde da la laparoscopia mayor accesos intraabdominales. En los inmunocomprometidos refieren definitivamente que la laparoscopia es una cirugía que uno debería tener en cuenta en el paciente inmunocomprometido, ya que es menos mórbida, sí impacta en la mortalidad de estos pacientes y en la estancia hospitalaria. Y una de las indicaciones, que no es que sea tan reciente, pero que sí se habla y que poco en ocasiones se utiliza, es frente a la apendicitis complicada, realmente convertir la cirugía abierta a laparoscópica cuando se tiene una apendicitis complicada, ¿sí? Debido a que nos deja hacer una evaluación más fácil de la cavidad y de pronto nos solucionamos el problema mediante la laparoscopia, que no nos deja solucionarla por medio de la apendicectomía abierta. Frente a si está indicada la cirugía laparoscópica en apendicitis complicada, entendiendo apendicitis complicada como apéndices necrosadas y perforadas en la base, y perforadas con peritonitis y en ocasiones compromiso de la base apendicular, porque no es en todos los casos. ¿Qué se encuentra uno revisando la literatura? Que el uso de la cirugía laparoscópica en apendicitis complicada ha venido variando respecto al tiempo, y en apendicitis en general, acá encontramos en este gris, hacia el 2005,
el uso de la apendicectomía abierta y cómo desciende con el paso del tiempo. Este estudio es hasta el 2013, y cómo asciende el uso de la apendicectomía laparoscópica, ¿sí? Y que vemos acá que si es en los estudios más recientes, sí se ha encontrado que al cirujano mejorar la técnica operatoria mediante la laparoscopia, los tiempos operatorios han disminuido para la laparoscopia, y que incluso en algunos estudios han demostrado, como en este, que se demoran menos por laparoscopia que por cirugía abierta. También igual seguimos encontrando que son menor los días de estancia hospitalaria, es mucho menor la infección de sitio operatorio, sigue siendo mayor el absceso intraabdominal en la cirugía laparoscópica, y no encontraron diferencias significativas respecto a la insuficiencia del muñón o frente a las complicaciones como el hilio paralítico, ¿sí? Que vemos acá ejemplificadas acá en esta gráfica de la izquierda. Entonces, ¿qué consideran ellos en este estudio? Que ante un paciente con una apendicitis complicada, podría uno considerar en realizar una inversión del muñón apendicular de rutina, y esto quedaría interrogado porque se ha demostrado que la invaginación del muñón no ha demostrado que sea menor en la reducción de abscesos ni en complicaciones. Usar bolsa extractora para evitar la infección de sitio operatorio, y que si usted va a irrigar la fosa ilíaca derecha, la irrigue con cautela, o sea que sea muy localizada la irrigación que se va a hacer, porque algunos estudios refieren que al ser una irrigación copiosa, uno puede diseminar la infección alrededor de la cavidad peritoneal, ¿sí? En este otro que encontraron, compararon igual los pacientes en laparoscopia y laparotomía, y sí encontraron que respecto a infección de sitio operatorio es mucho mejor la laparoscopia, pero este estudio no encontró ninguna diferencia respecto a abscesos intraabdominales, a peritonitis posoperatoria, ni tasa de reoperación, ni mortalidad. O sea que digamos que en ya ese aumento de los abscesos intraabdominales en laparoscopia ha ido mejorando. Entonces, ¿qué era importante resaltar? Y que referían los autores de este estudio, que la apendicectomía laparoscópica solo se utiliza en 1/3 de los pacientes que tienen apendicitis complicada, y que es una herramienta que se puede utilizar, ¿sí? Este otro estudio realmente tienen un metaanálisis de más de 6.000 pacientes. ¿Qué era lo más interesante? Como cuáles son los motivos para que un cirujano convierta, o en este caso, qué motivos tenían para convertir a cirugía abierta. Entonces, digamos que la mayoría era porque la disección fue difícil o tenía un apéndice fiable, otros por inflamación del ciego o necrosis de la base, ¿sí? Otros porque no lograron visualizar el apéndice o hay anatomía difícil, peritonitis extensa, masa apendicular, pero estos son masas inflamatorias benignas, falta de espacio por decisión propia del cirujano o por fallo en el equipo, y que terminan concluyendo definitivamente que el solo hallazgo de una apendicitis complicada no es indicación de conversión a cirugía abierta. O sea, solo por encontrar peritonitis o por encontrar necrosis del apéndice, no es una indicación de convertir a una cirugía. Hay predictores de comprometida a la base o porque tengo una masa inflamatoria. Digamos que de esto, en este estudio que encontraron, estas 8 variables podían o estaban asociadas a una resección extensa, ¿sí? La edad, sobre todo los pacientes en este estudio mayores de 45 años, que tuvieran un apendicolito, una masa inflamatoria, que tuvieran ascitis en la tomografía más como líquido libre, aire extraluminal, que no se visualizara el apéndice en la tomografía, una PCR mayor de 10 y una admisión tardía que la miden ellos como más de 3 días de admisión del paciente. Ya cuando hicieron el análisis de estos factores, encontraron 4, siendo los más importantes: la masa inflamatoria, no ver el apéndice en la tomografía, la admisión tardía de 3 o más días y una PCR de más de 10. Y lo interesante
era mirar que si el paciente tiene los 4 factores, usted en esta puede predecir una resección extensa hasta en un 87.5% de los casos, ¿sí? Mientras el paciente que no tiene ninguno de los factores o ninguno de los 4 generalmente es muy bajo, solo del 2.5% de los casos, que tiene muy buen valor predictivo negativo de hasta un 99.4%. ¿Qué factores de riesgo tendríamos para conversión a cirugía abierta? Entonces, digamos que es lo que se ha encontrado. En este estudio encontraron que en las tomografías que se tomaban previos a llevar el paciente a cirugía, tener un grado 4. ¿Y a qué se referían con grado 4? Tener una apéndice bien inflamada, necrosada, con peritonitis, ¿sí? Que tuviera una apendicitis complicada, una PCR más de 10 o una peritonitis difusa. Entonces, digamos que, sin embargo, ¿qué encontraron? Que al convertir la cirugía de laparoscopia a abierta, los pacientes que fueron convertidos tuvieron mayor tasa de complicaciones posoperatorias. En laparoscopia 8.8, en la cirugía abierta 34.5, mayor ilio, mayores abscesos intraabdominales y mayor enteritis, ¿sí? ¿Qué otros factores me pueden ayudar a predecir? La PCR como marcador inflamatorio. En algunos estudios siempre los manejan mayor de 10. En este estudio encontraron una PCR mayor de 9.9, que es lo mismo, pero asociado a los hallazgos en la tomografía. Y en este estudio encontraron que una PCR mayor a 108 miligramos sobre decilitro era factor de riesgo para convertir a cirugía abierta, y unos neutrófilos, el índice de neutrófilos también era un factor de riesgo. ¿Qué decían ellos? Que los pacientes en que se encontraran con esta respuesta inflamatoria o estos dos marcadores de respuesta inflamatoria y estuvieran programados para una apendicectomía laparoscópica, podría ser una opción considerar el cambio de abordaje abierto. Siringulio pues solo fue lo que encontraron en ese estudio. ¿Qué otros han encontrado? Definitivamente las comorbilidades, que el apéndice cecal esté perforado es uno de los factores de riesgo para convertir, que el apéndice sea retrocecal y sea de difícil disección por laparoscopia, un absceso periapendicular o una peritonitis difusa, ¿sí? Pero de estos factores, los que más fuerza tienen para predecir conversión definitivamente fueron el absceso apendicular y la peritonitis difusa en este estudio, ¿sí? Otro de las cuestiones importantes era mirar si es suficiente la succión sin hacer irrigación. Entonces, definitivamente, los estudios refieren que no han encontrado diferencias entre succionar solamente o aspirar y hacer irrigación para hacer un lavado. Generalmente la mayoría de las irrigaciones que hacen son de menos de 2 litros de solución salina, y no he encontrado ninguna diferencia ni en formación de abscesos, ni en infección de sitio quirúrgica, ni en estancia hospitalaria, pero sí se demora más cuando se irriga o mayor tiempo operatorio. El único estudio que encontró una como real diferencia fue en uno donde decidieron hacer una irrigación copiosa, y ellos referían irrigación copiosa como más de 2 litros o mínimo 2 litros de volumen, que podían ser hasta 3 o 4 litros, simplemente sin determinar el máximo volumen, solo hasta que el retorno fuera claro. Y en este sí encontraron que irrigar copiosamente daba una menor tasa de abscesos intraabdominales. Sin embargo, todos los demás estudios apoyan que la irrigación versus succión no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Otro de las controversias sería el uso de drenes, si realmente es útil o no. Y realmente no han encontrado en los estudios que se han realizado que haya diferencias en la formación o en las complicaciones posoperatoria de absceso intraabdominal en el paciente que no se le deja dren y en el que sí,
ni tampoco en la infección de sitio operatorio, que sí encontraron que los pacientes que se dejan drenes generalmente se controlan más y generalmente la estancia hospitalaria es mucho mayor, que puede llegar hasta 5 días más en los pacientes que se utiliza un dren frente al que no. ¿Sí? Esta revisión sistemática de Cochrane realmente no encontró evidencia que dijera que el uso de drenes abdominales en los pacientes abierta con apendicitis complicada fuera mejor que dejarlo sin dren. Que realmente la calidad de la evidencia es muy baja, pero sí encuentran que se aumenta la tasa de hospitalización. Y frente al manejo del muñón apendicular difícil, entonces digamos que es un tema que poco se encuentra en la literatura, y simplemente este estudio de cómo se hace una apendicectomía en Suiza era muy llamativo porque ellos hicieron una encuesta de cuáles eran los factores que al cirujano le parecían que predecían una complicación o una apendicitis complicada. Y es llamativo que el compromiso de la base o la inflamación de la base, para ellos estaban la mayoría en desacuerdo, en fuertemente desacuerdo, y eran muy pocos los que estaban en acuerdo o fuertemente de acuerdo respecto a que el compromiso de la base apendicular o la inflamación amplia de la base apendicular predijera una apendicitis complicada. Para ellos era más encontrar peritonitis, sea fecal o purulenta, el absceso periapendicular o un apéndice perforada como los más importantes. ¿Sí? Respecto a qué hacer con la base apendicular, realmente no hay estudios que comparen técnicas frente al muñón apendicular difícil o complicado. Realmente no hay forma de compararlo. En algunas partes refieren que uno podría hacer una rafia primaria y con un parche de piplón, o otra opción podría ser la hemicolectomía derecha, pero realmente no hay ninguna evidencia que diga que la hemicolectomía derecha es la técnica de elección, como vemos acá, por ejemplo, en este compromiso del ciego amplio, donde uno pensaría ahí qué hacer respecto a su experiencia quirúrgica. ¿Sí? Otros artículos simplemente son descripciones de caso donde han manejado en cesectomías para apendicitis complicadas, iliocesectomías en el tratamiento de la apendicitis, y realmente son aproximaciones agresivas en el manejo que pueden ser más mórbidas, pero que en caso de ser necesarias pueden ser realizadas de manera segura, reducen las complicaciones posoperatorias mientras se hagan de manera segura y pueden reducir los costos si se hacen de una manera adecuada. Digamos que la única referencia fue Mastery of Surgery, donde ellos refieren que ante el compromiso de la base y del muñón apendicular esté necrosado y el ciego esté comprometido, realmente uno debería utilizar una grapadora para hacer una cesectomía con grapadora en el manejo del muñón apendicular difícil. Y un estudio mexicano me pareció muy llamativo porque ellos lo que intentaron demostrar, pero fue un estudio pues retrospectivo de muy poquitos casos, era que en los pacientes que tuvieran la base comprometida, perforada o necrosada, ¿sí? Podían solamente poner puntos transfixiantes subserosos o seromusculares cercanos a la base, y que con esta estrategia para el manejo de esa base complicada no tuvieron ninguna complicación. Sin embargo, es un estudio pequeño y retrospectivo. ¿Sí? Entonces, realmente ante esta pregunta, ¿cuál debe ser el manejo del muñón apendicular difícil? Realmente, ¿qué hay que tener en cuenta? O lo que saqué de la literatura, básicamente, no es posible realizar una apendicectomía simple. Se debe hacer la resección de todos los tejidos involucrados, siempre tratar de preservar la válvula iliocecal si es posible, si no, pues se tendrá que resecar. Las técnicas no hay forma de compararlas, sea rafia primaria, cesectomía, iliocesectomía, hasta la hemicolectomía derecha, porque no hay ningún estudio que las compare, y definitivamente lo que refiere es que ante una base complicada, el uso de la grapadora es como de elección,
para el control de la base complicada o para hacer una cestectomía o resección del ciego. Entonces, hasta ahí tenía para compartirles el día de hoy. Dejamos abierta la discusión en este momento. Alejandro pone, ¿cuál es la técnica del manejo del muñón por abordaje laparoscópico en nuestro medio? Bueno, hablo de mi experiencia y creo que es lo usual. Dado que tenemos una limitante en el costo que tiene y en la importancia que tiene el costo para nosotros, el procedimiento laparoscópico, yo creo que nosotros siempre intentamos hacer el procedimiento lo menos costoso posible. Por tanto, no utilizamos con frecuencia las endograpadoras. Los endoloops creo que no están por ahí disponibles, por lo menos los comerciales. Ya si cada uno se hace pues como su nudo manual, pues sé que algunos lo han hecho. Y yo personalmente lo que hago es una transficción con material absorbible. Hago una transficción, una ligadura por desconfianza nomás, y el segmento distal también lo ligo. Lo que hace pues entonces que el procedimiento no sea tan costoso por la laparoscopia. Pregunta Ramiro, ¿apendicitis del muñón? No, yo tampoco he conocido ningún caso. Sin embargo, estuve enterado de que hubo uno reciente en la clínica Versalles, pero pues son casos creo que anecdóticos y sí debemos ser cuidadosos en una disección suficiente del mesoapéndice y verificar muy bien que ya estemos en la base apendicular. Muchas veces de pronto están los he visto acelerados en el manejo de la apendicectomía y quizás dicen, listo, ya tengo la base, pero no, hay que ser bien juiciosos y verificar que estamos ya con la base completamente disectada para hacer la disección. No. Bueno, Caterine pregunta el mucosele, no, yo tampoco he visto nunca un mucosele, sin embargo también soy juicioso fulgurando la mucosa, nunca lo habré visto. Y por último, bueno, ¿quién más? Marisol, la endograpadora en el manejo de la base apendicular es complicada, sí, seguramente si la base está muy comprometida, poner un endoloop, un hemolog, no va a ser suficiente, posiblemente sí va a ser mucho mejor tener una endograpadora. De hecho, de las primeras apendicectomías que hice, una de ellas utilicé una endograpadora, todo el mundo puso el grito en el cielo. Bueno, ¿qué más por allí? Y doctor, la extracción, la jerta, no sé, bueno, la extracción, sí, yo creo que en preservativo, siempre extraerla, pues bueno, en preservativo no, perdón, en bolsa extractora, para evitar la infección del sitio operatorio. Y la jareta, sí, estoy de acuerdo, yo ya no hago jaretas, creo que no es necesario. Por el contrario, hay otros quienes dicen que al fabricar la jareta podemos estar favoreciendo la presencia de abscesos ahí sobre la pared del ciego. Por tanto, con una ligadura o eventualmente pues una transficción será más que suficiente, pero la jareta no es necesario. Bueno, yo quiero felicitar al expositor, me parece una buena charla. Me uno al comentario del doctor Cristian. Es un tema que uno cree que tiene resuelto, pero mire que cada vez que nos reunimos a hablar de apendicitis salen cosas nuevas y muy interesantes para discutir de un tema que pues es del diario vivir. Todos los días tenemos pacientes con apendicitis, los enfocamos y cada vez discutimos cosas nuevas. Estamos ante un cambio generacional importante. Nosotros venimos de hacer apendicitis abiertas durante mucho tiempo, pero soy consciente de que el tiempo cada vez nos muestra que la cirugía mínimamente invasiva está ganando su espacio y lo está haciendo de manera importante. Entonces yo creo que va a haber una migración hacia la apendicectomía por laparoscopia. En lo personal, siempre, pues en la medida que se fue dando el cambio, consideré que si era capaz de hacer una apendicectomía con una herida pequeña de menos de 3 centímetros en pacientes delgados o con apendicitis recientemente diagnosticadas, pues no le veía objeto hacerlo por laparoscopia, que eran 3 heridas, pero he ido migrando mi concepto gracias a todas estas revisiones y a lo que he visto, hacia la intención de seguirlas haciendo por laparoscopia mientras se pueda. Y digo mientras se pueda porque como ya hemos discutido en reuniones anteriores, pues también depende de las EPS y de las autorizaciones, ¿cierto? Porque nuestro medio es un elemento que tenemos que tener en cuenta, pero mientras se pueda autorizar, pienso que es una herramienta muy útil y te permite solucionar apéndices independiente de la ubicación. A veces
están abajo, a veces están arriba, y por la paroscopia pues uno tiene una imagen mucho más amplia y quizás pudiera resolverlo. Y cuando es un diagnóstico diferencial, que no es una apendicitis, pues también te permite, si es posible resolverlo, por lo menos diagnosticarlo y planear mejor qué cirugía se le va a hacer al paciente. El cambio pues tiene que ser con curva de aprendizaje. Yo pienso que los residentes tienen que saber hacer las dos técnicas, porque no siempre van a trabajar en hospitales donde hay acceso a la laparoscopio. Entonces tienen que saber hacerla abierta y tienen que saber hacerla por la laparoscopia. Dependiendo del sitio donde vayan a trabajar, yo les recomiendo que sepan hacerla y aprender de acuerdo a su curva de aprendizaje a escoger bien los pacientes. Si es un paciente obeso, si es un paciente en el que tengamos dudas diagnósticas, pues yo pienso que valdría la pena ir haciéndola por la laparoscopia para que vayamos cogiendo pues esa cancha y esa curva de aprendizaje, pero sin olvidar la técnica abierta. Me queda la duda desde la peritonitis de 4 cuadrantes, pues yo pienso que los artículos que se revisan donde la recomiendan como primera opción, pues son sitios que ya tienen muy buena experiencia y muy buena curva de aprendizaje, pero nuestro medio pues apenas está empezando, entonces no todo el mundo las está haciendo 100% por la paroscopia, sino que son ocasionales dependiendo de la autorización. En el CES, por ejemplo, hemos tenido casos recientes que se han hecho por la paroscopia y yo diría que la mayoría han tenido que ser reoperados porque han hecho abscesos posoperatorios. Entonces no sé, digamos, qué pudo haber pasado porque pues si uno lee la literatura, pues lo recomiendan, ¿cierto? Se le hizo el lavado, se le aspiró, se aspiró bien la pus y todo, pero esos pacientes hicieron abscesos posoperatorios. Entonces yo pienso que hay que ir haciendo nuestra propia curva, pero con cuidado, sabiendo que las guías y las recomendaciones americanas son de grupos que tienen ya mucha experiencia y de hace muchos más años haciendo las técnicas por la paroscopia que la que tenemos nosotros. También tenemos en contra los anestesiólogos, ¿cierto? Porque pues son amigos, pero usted en la madrugada, en muchos sitios, pues ellos se van a oponer a que se haga una cirugía por la paroscopia, sabiendo ellos que de pronto se puede demorar un poco más que lo que se pudiera hacer haciéndola abierta. Lo de la endograpadora, pues me parece que pues, en nuestro medio es para discutirlo. Sería para casos muy, muy especiales porque es demasiado costosa. Entonces sería para muñones muy, muy difíciles de manejar en los que vayamos a hacer una sequectomía. Pero manejar un muñón normal de 10 milímetros con una grapadora me parece pues que es demasiado costoso y me parece que yo pues debería ser prohibitivo porque en nuestro medio pues es muy costoso y todo eso lo están midiendo. Entonces yo pienso que una endograpadora para un muñón normal sería prohibitivo. Es demasiado costosa teniendo otras opciones, ¿cierto? Los hemolog o los nudos. Yo creo que tienen que aprender a hacer, tenemos que hacer los nudos. Yo cuando hago las apendicectomías por la paroscopia, las he hecho en varias oportunidades haciendo nudos intracorpóreos. No es difícil después de que se ha hecho cierta curva, pero parece que es importante que los residentes aprendan a hacerlos para que sea menos costoso. Los hemolog deben saber colocarlos muy bien, porque uno le dicen el hemolog, pero ya mostraste que tiene varios tamaños y muchas veces le pasan a uno el más pequeño y si no se pone bien, ese gancho puede quedar dentro del apéndice y puede generar fístulas o puede generar filtraciones a ese nivel. Entonces el hemolog hay que saber ponerlo muy bien, tiene que saber colocar el ganchito para que no vaya a perforar el tejido del apéndice. Definitivamente ya no se usa la jareta, nosotros por escuela utilizamos la jareta muchísimo tiempo, pero ya los estudios son muy claros en demostrar que pues no son mejores que la sola ligadura. Entonces pues desde hace mucho tiempo para acá he hecho solamente ligadura del muñón apendicular y he tenido muy buenos resultados, como los tenía cuando hacía ligadura y jareta, que por escuela aprendimos hace muchos años cuando yo hice la residencia, pero definitivamente ya no se hace jareta. Ocasionalmente en algunos muñones que son de difícil manejo y de pronto uno no queda seguro con la ligadura que le hizo, entonces de pronto le agrego una jareta, pero ya no es muy frecuente que lo utilice. Me llama la atención en la charla el uso del dispositivo de sellado. Yo no creo que nadie se le mida, yo no me le mediría a experimentar con un armónico, con un ligature y dejar el muñón solamente sellado con ese dispositivo. Yo he visto eso, digamos, también en otros países. En Brasil, por ejemplo, vi hacer colecistectomía solo con armónico, manejaban el cístico y la arteria con el bisturí armónico y pues no tenían complicaciones. Pero yo, en lo personal, no me le mediría hacer solamente el manejo del muñón con un dispositivo de sellado. Prefiero seguir haciéndolo como lo hemos hecho siempre, que es con algún tipo de mecanismo que me lo deje clipado y me dé la seguridad pues de minimizar el riesgo de una fístula. Apendicitis del muñón no he visto, no me ha tocado, y me auno al comentario que hizo el doctor Cristian de pues, que tenemos que hacer una muy buena disección de la base apendicular. Eso forma parte de la técnica quirúrgica y tenemos que disecarla muy, muy bien, porque cuando queda un muñón, pues eso puede ser una apendicitis. Quizás no lo vemos con frecuencia en nuestro medio porque hemos sido juiciosos en hacer una disección completa de la base,
que se vea bien claramente para poderlo manejar. Entonces, para los residentes es importante que lo hagan adecuadamente y que ese muñón debe quedar muy, muy bien disecado para hacer el manejo correspondiente. No he tenido mucoceles, yo no cauterizo el muñón, nunca lo he hecho y llevo 20 años haciendo apendicectomías, muchas, y nunca he visto ni siquiera un mucocele que no sea de una cirugía que yo haya hecho. Entonces yo no veo indicación ni lo he leído tampoco. Bueno, entonces les decía, lo primero que los mucoceles, he visto mucoceles en colonoscopia. Se ve como si fuera una masa extraperitoneal, pues hay que entra en diagnóstico diferencial, una masa submucosa, entra en diagnóstico diferencial de los tumores GIS y de las lesiones submucosas del colon. Y en 4 ocasiones se documentaron mucoceles. Y con el antecedente de apendicectomía después de hacía años en las que se hacía jareta y ligadura, que era un factor para producir mucocele. Pero ya mucocele, por el solo hecho de ligarlo y no quemar la mucosa, eso sí, no, los 4 estuvieron asociados a jareta. Lo del sellado con armónico, cuando aparecieron esos artículos en una paciente por la paroscopia le dejamos sellado con armónico, desafortunadamente filtró y jamás lo volví ni siquiera a ensayar. Los artículos en ese momento eran de pocos pacientes, veo que usted encontró unas revisiones con más pacientes, pero no me atrevo, como dice Jorge, a dejar eso solo sellado con algún elemento de energía. Estoy de acuerdo, en la indicación de la peritonitis en 4 cuadrantes es clara, pero eso necesita experiencia, así como hacer una laparotomía, una laparoscopia exploratoria necesita experiencia para explorar absolutamente toda la cavidad. Ese lavado no es fácil, demanda tiempo y pues, la ventaja es que el paciente sale sin incisiones grandes, pero hay que hacerlo muy bien y hay que hacerlo con suficiente agua para que todos los colantes queden lavados. De nuevo me uno al concepto de Cristian. De verdad que hiciste de un tema que es aparentemente sencillo, una revisión muy buena. Yo creo que la documentaste muy bien. Tenemos que seguir haciendo la paroscopia, pero a bajo costo, porque las EPS se quejan del costo, y si lo hacemos a bajo costo, incluso sin armónico, con hook, con ligadoras intracorpóreas, podemos convencer a las EPS y a las IPS de que eso se puede hacer por la paroscopia y ustedes tienen que salir entrenados en ambas cosas. Una pregunta, profe, ahorita que habla usted de hacerla de bajo costo, por ejemplo, hacer los nudos extracorpóreos, utilizar esos nudos autobloqueantes como el de Roder que utilizan a bajo costo, ¿no sería más fácil que hacer el intracorpóreo, profe? ¿Qué piensa usted? Depende de la experiencia de cada quien. Y, pues, el Roder, antes de que empezáramos a tener más experiencia en la paroscopia, mucho tiempo los hicimos con nudos externos, con el Roder y otros que ya se me escapan los nombres, pero hacíamos por fuera y se bajaban. Pero aprender a hacer nudos intracorpóreos tampoco es difícil, es que cada cual va teniendo su experiencia. Pero con ese tipo de nudos usted evita el uso de grapadoras, evita el uso de molox, evita el uso de clips, y entonces eso puede mejorar y bajar los costos. Y la idea es solo usar grapadoras cuando se tenga pues un compromiso en la base del ciego que amerite una resección, que ahí sí la grapadora es más segura. Y bajar costos es no usar armónico ni usar energías de alto costo, es utilizar simplemente un hook yéndose muy pegadito a la pared del apéndice para que la hemostasia sea más sencilla. Bueno, no, mira, varias cosas. Yo creo que la incisión a veces es un tema complejo, sobre todo los apéndices llevan varios días o varios días de evolución, porque realmente a veces con el dedo es difícil disecar el apéndice y desprenderlo del ciego. Otras veces el apéndice está retroileal o está retrocecal y eso dificulta la disección a veces por una incisión de un fusil acá derecha. Yo en lo personal pues trato de hacer apendicectomías por línea media cuando una vez el paciente está relajado, encuentro que hay como una masa en la base del ciego. Me parece que es más fácil por ahí, más expedito, uno poder disecar el apéndice fácilmente y desprenderlo del ciego y no se somete uno a prolongar las incisiones que no quedan estéticamente muy bien cuando son en la fosa ilíaca derecha. Ninguna de esas queda bien. Ya sea que la hagas vertical, transversal o oblicua, si le te toca prolongarla, no quedan bonitas. Una incisión por línea media de unos 4 o 5 centímetros, con eso podemos trabajar el apéndice cuando son esas circunstancias especiales.
Yo soy amigo también de enseñarle al residente que no seccione los músculos, sobre todo si son personas jóvenes. Es bueno divulsionar ya sea los haces del recto o divulsionar los músculos de la pared lateral, pero no cortarlos porque cortarlos genera más dolor y puede generar una discapacidad mayor, sobre todo si el individuo es un tipo que hace pues que es atleta. Entonces es mejor divulsionar músculos y no cortar los músculos, sobre todo el recto o los músculos laterales. Uno los divulsiona y entra transrectal o divulsiona y entra por la pared abdominal transversalis, por las partes transversales. La laparoscopia, hombre, nosotros estamos atrasados hace mucho rato, eso pues en el año 92 ya todo el mundo hacía laparoscopia del apéndice en todo el planeta, Brasil, Estados Unidos, Europa. Nosotros no hemos podido con eso. Volvemos al tema de la administración, de los auditores. Lo que dicen de la laparoscopia es correcto. Usted puede controlar mejor la peritonitis, pero el problema de la laparoscopia es que favorece los abscesos intraabdominales. Eso está claramente descrito en diferentes estudios comparativos de apendicectomía laparoscópica. Entonces quedamos con las indicaciones como medio clásicas para la laparoscópica en el paciente obeso, la mujer y la mujer embarazada, porque pues en las mujeres pues obviamente el tema del diagnóstico diferencial, y en el obeso pues es más fácil colocar un trocar que meter la mano en 10 centímetros de grasa. Es mucho más complejo y esa grasa finalmente se puede infectar más fácil. Entonces realmente la laparoscopia en obeso sería como la indicación más precisa, diría yo, para nosotros y de pronto para soportarlo con el auditor. Pero igual eso es una pelea pues de toche como ya madura, eso la tenemos perdida hace mucho rato. Eso nunca vamos a llegar a hacer eso pues de forma rutinaria como ya lo hacen en otros países, inclusive en pediatría es rutinario ya hacer eso. En el Miami Children's Hospital, eso ya es rutinario, lo hacen hace mucho tiempo, desde el año 92, y tienen series grandísimas de ependiceptomía por laparoscopia. En cuanto al tema de manejar el meso, se puede manejar con armónico, pero como dice Mauricio, sale más costoso. Una estrategia sería manejarlo con hook y con la pinza de Maryland, ir coagulando el meso, hasta llegar a la raíz del apéndice y esterilizar el apéndice por el trocar y hacerle una ligadura manual al apéndice. Esa es otra estrategia. Pues si usted tiene habilidad intracorpórea, pues hágale el nudo intracorpóreo. Si no la tiene, pues use el nudo extracorpóreo. Y si realmente todavía le queda muy difícil, entonces exteriorice el apéndice y lo liga a través de la herida. Y ahí lo secciona. En cuanto a meter el apéndice de rutina en bolsas o en condones, no creo que sea necesario. No todos los apéndices están perforados o están necrosados o tienen peritonitis local. Hay apéndices que son solamente hematosos. Usted lo puede manejar por la herida quirúrgica sin ningún problema, como lo hace en herida abierta. O sea que por ahí no hay ningún problema. La jareta, eso ya está revaluado, no hay ninguna ventaja de hacer jaretas. Es mejor, es simplemente hacer la ligadura y se acabó el tema. Yo he tenido oportunidad de colocar clipes, hemologs, nudo extracorpóreo, nudo intracorpóreo, transición intracorpórea, esterilización con el apéndice afuera. O sea, lo único que no he puesto es grapa. Realmente la grapa, como dice el doctor Política, es algo realmente muy oneroso para nuestro medio, sale muy costoso. Creo que no se justifica. En cuanto al ciego difícil, pues, o que esté necrosado, pues la verdad que me ha tocado tal vez un caso o dos, si mucho. Realmente no es una patología frecuente, afortunadamente. La mayoría es compromiso del apéndice y respeta la base del apéndice. Excepcionalmente toca resecar la base del apéndice. Eso me ha tocado hacerlo en cirugía abierta, ponerle 3 o 4 puntos al ciego y ya. Pero grapazos no los uso, aunque no es que no se puedan usar, sino que es que el tema son los costos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero decirles. Hay otro tip que yo hago, que es que mujeres siempre cierran la fascia de escarpa. Cuando cierro por planos, cierro la fascia de escarpa. En mi experiencia, cerrar la fascia de escarpa evita que la herida quede deprimida. Y eso en las mujeres no se ve bonito. Es mejor que la herida quede a nivel y si usted cierra la fascia de escarpa con calgucito o bicril, alguna cosita así, o monocril, entonces las heridas quedan más bonitas con el tiempo. Eso es otro tip que quería recomendarles. Mucosela no he visto en colonoscopia. Mucosela no he visto. Hace poco operé una apendicectomía de intervalo de 12 años por la laparoscopia, la paciente obesa. Fue el caso ideal. Y operamos también una apendicitis del muñón, también un caso rarísimo. En Clínica Versalles nos fue muy bien. Eso es un caso rarísimo. La vez pasada me dijeron que era un 1 en 50.000. Pues ahí tengo el caso que tampoco lo había tenido y ahí lo tuvimos y se salió muy bien ambos pacientes, el de la apendicectomía de intervalo y la apendicitis del muñón. Los antibióticos
Es otro tema también. Acuérdense que los antibióticos en hematosa 3 días, y si está más avanzado que eso, entonces debe ir a terapia de 5 a 7 días, y excepcionalmente van a 10 días de terapia antibiótica, ¿cierto? En pacientes de alto riesgo, antibióticos de amplio espectro como piperacillina, tazobactam, pero solo de alto riesgo, inmunosuprimidos, diabéticos, ese tipo de pacientes. De resto no necesitan antibióticos tan avanzados o tan escalados. ¿Aló? Gracias, profe. Hay una cosita que yo quisiera hablar, y es sobre el cierre del peritoneo. Cuando se hace Rocky Davis, pues no se cierra el peritoneo, o sea, la fascia transversalis posterior, porque usualmente es por divulsión. Pero cuando ustedes tienen que ampliar la herida hacia medial o hacia lateral, es decir, mandatorio cerrar la fascia, porque si no, la fascia posterior, o sea, hacerlo en 2 planos, porque si no se corre el riesgo de quedar con hernias ventrales si no se cierra ese plano posterior, porque usualmente uno lo hace en apéndices difíciles, usualmente con peritonitis, y si no se cierra ese plano es un factor de riesgo para quedar con eventuación así nivel. Gracias, profe. El profe Uritica, que se le cortó el audio ahorita, quiere continuar. No, sí, yo, muchas gracias, fue que se me fue. No, la última pregunta que le iba a hacer a los otros profes y a los residentes ¿qué experiencia tienen con el uso de secostomías? Es que hace muchos años, no sé, he tenido 3 casos por ahí en los que he tenido que utilizar la secostomía como herramienta para el manejo de muñón apendicular difícil, sobre todo en un pueblo, porque no tenía pues la opción de otras alternativas. Entonces lo manejé con secostomía y me fue bien. La fístula cecal que se generó fueron muy fáciles de manejar y pues es una herramienta que pues no está escrita actualmente en uso, pero que no se ha proscrito tampoco. Entonces quería preguntarle a ellos, al doctor Marina, al doctor Osorio o a los otros que quieran participar, qué experiencia tienen con la secostomía, si alguna les ha tocado hacerlo como herramienta para este tipo de pacientes. Muchas gracias. Buenas noches, muy buena pregunta, muy buen comentario. Pues yo diría que hay que tenerlo bajo la manga. Yo realmente nunca he tenido que hacer ningún caso de esos, nunca, pero es bueno tenerlo ahí como una alternativa. He hecho secostomías, pero en pacientes con problemas obstructivos paliativos, donde es muy difícil, donde el abdomen está bloqueado y hay múltiple compromiso tumoral, pero nunca he hecho una secostomía en pacientes con patología benigna del apéndice, pero me parece una opción válida. Si uno se enreda mucho y ve que la cosa está muy complicada, pues hacer la ostomía es una opción, aunque pues las ostomías del ciego siempre han sido cuestionadas, han sido calificadas de que tienen mala evolución, de que no son fáciles de manejar. Bueno, eso realmente, inclusive hace mucho tiempo que no sale nada sobre eso, pero pues fue interesante lo que te pasó y lo que hiciste. A mí me tocó manejar secostomías en la residencia y la verdad que la experiencia no fue buena. Eso termina, esas sondas se tapan muy fácil. A pesar de que la materia fecal en el ciego es líquida, la sonda termina tapándose, la herida termina agrandándose. Pues en esos 2 o 3 casos que me tocó en residencia, desde esa época no he vuelto a manejar la secostomía con esa indicación de manejo difícil. Pero es una opción válida, como dice Jorge, cuando uno está en un pueblo que no tiene grapadoras, que es bueno tener eso como opción terapéutica. Para un muñón difícil, que es pegar simplemente el ciego a la pared con una sonda y eso pues, se comporta como una fístula y se maneja el muñón. Gracias, profe.